Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. ¿Qué espera Dios de mí? Esta es una meditación acerca de lo que Dios espera de nosotros. Quiero que empecemos con una pequeña lectura que está en Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Alguien dirá: ¿qué debo llevar cuando me acerque al Señor? ¿Qué debo hacer cuando me incline ante el Dios Altísimo? ¿Me presentaré con sacrificios y terneros de un año? ¿Se sentirá complacido el Señor con miles de carneros y 10,000 ríos de aceite? ¿Tengo que entregarle mi primer hijo como pago por mi culpa? ¿Tengo que entregarle el fruto de mis entrañas como pago por mi pecado? Hombre, si el Señor ya te ha dicho lo que está bien, Él ya te ha dicho lo que quiere de ti: que seas justo, que te guste mostrar fiel amor y que vivas humildemente con tu Dios. Esto es en la palabra de Dios para todos. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por el tiempo que nos permites estar aquí para meditar en tu palabra. Te ruego que hables a nuestras mentes, a nuestros corazones, y que tu palabra cale profundo hoy en nuestra vida. Te lo ruego en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. 3 demandas de Dios para mí. ¿Qué espera Dios de mí? Esa es la pregunta que nos hemos hecho más de una vez, ¿verdad? Se la han hecho predicadores, líderes, el cristiano de a pie, el cristiano común y corriente. Y sabe una cosa, que aún los que no conocen a Dios se han hecho esta pregunta: bueno, ¿y qué es lo que Dios quiere de mí? Ahí, en este pasaje que acabamos de leer, hay 3 demandas, o sea, 3 cosas que Dios exige. No es 3, leí en un comentario de algún predicador en la internet que eran 3 regalos que nosotros le íbamos a hacer a Dios. No, es lo que Dios exige de usted y de mí. Voy a tratar de hablar en primera persona, porque creo que esta predicación va dirigida inicialmente para mí, para mi vida. ¿Qué quiere Dios de mí? Entonces, hay tres exigencias de Dios para mí. Pero para entrar a las exigencias, quiero que nos detengamos un poquitito en los versículos 6 y 7. En los versículos 6 y 7. ¿Por qué en estos versículos? Porque estos versículos nos muestran lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos que Dios quiere de nosotros. El profeta comienza invitándonos a nosotros a reconocer que nos dirigimos a un Dios altísimo, un Dios que está en las alturas. Es decir, que no nos estamos dirigiendo y no estamos preguntando ni cuestionando a cualquier persona. Estamos cuestionando inicialmente al Dios santo y poderoso que está sentado en el trono celestial. Debemos entonces reconocer que Dios es Dios y que Dios es poderoso y que Él es soberano, y que cuando hablamos es con un Dios santo y poderoso. No olvide eso. Siempre que usted se dirija a Dios, usted se está dirigiendo a un Dios lleno de poder, a un Dios que está en las alturas, a un Dios que no es siervo de nadie, sino es un Dios que es soberano. Ahora, ¿qué es lo que nosotros pensamos que Él quiere? ¿Qué es lo que nosotros pensamos que Él quiere? Habla aquí el profeta, él dice, déjeme le leo textualmente, él dice:
me acercaré o se sentirá complacido. Dice, ¿qué voy a hacer cuando yo llegue delante del Señor? ¿Qué debo hacer cuando me incline delante de Él? Entonces dice, me presentaré con sacrificios y terneros de un año. Pero los holocaustos, los becerros de un año, muestran que el pueblo de Israel, siempre que llegaba delante de Dios, creían que lo más importante era esa ofrenda en especie que llevaban. Un cordero, un carnero, un buey, lo que fuera, lo que llevaran. Ellos creían que eso era la parte importante. Muchas veces nosotros creemos que lo que Dios quiere de nosotros es nuestro dinero. Y desafortunadamente los nuevos apóstoles y los famosos predicadores de la prosperidad se han encargado de como afianzar ese sentimiento que muchos de nosotros tenemos, que lo que Dios quiere es nuestro dinero. Y usted los escucha hablar a los nuevos apóstoles y a los predicadores de prosperidad que lo que Dios está interesado es en que usted dé, en que usted pacte, en que usted haga. Es decir, Dios no quiere otra cosa de usted más que su dinero. Y no hay nada más lejos de la verdad. Aunque aquí el profeta Miqueas está poniéndose en su lugar, en mi lugar, para decir cómo me voy a presentar delante de Dios. Me voy a presentar con mi dinero, con mis capacidades económicas. Esa es la forma en que debo acercarme a Dios. Así es que Dios quiere que yo llegue ante Él. Y dice, me voy a presentar con Él ante millares de carneros. Es decir, nuestras posesiones y nuestras posesiones en abundancia. Mira, es muy triste, para mí es demasiado triste que el hombre de Dios hoy haya dedicado lo que Dios le ha dado, la capacidad de predicar y de influir sobre otros, y que ese hombre haya cambiado el mensaje de Dios y lo haya convertido todo en dinero. En que la relación Dios-hombre, hombre-Dios está basada en el dinero. Mire, usted y yo tenemos que entender de una vez que Dios no necesita de su dinero, Dios no necesita de mi dinero, porque Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Entiende eso? Él es el dueño del oro y de la plata. Vamos a presentarlo entonces ¿cómo? Con becerros, con carneros. Y hay una pregunta aquí que es la que como que más me inquieta a mí, porque especialmente dentro de las iglesias que tienen cierta tendencia pentecostal, se ha como enfatizado que mi comunión con Dios está basada en la asistencia a la iglesia, que está basada en la cantidad de oración, de ayuno y de lectura de la Biblia que yo haga. Entonces dice aquí el profeta, entonces me voy a acercar con 10,000 ríos de aceite de oliva. Casi siempre dentro de las tendencias pentecostales el aceite es relacionado con la unción del Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo, o con el fluir del Espíritu Santo. Entonces aquí lo que yo entiendo que está diciendo el profeta es que si yo tengo que acercarme a Dios y Dios va a aceptarme a mí a través de mi asistencia a la iglesia, de mi servicio a la iglesia, del ministerio que yo pueda relacionar con la iglesia, si eso es lo realmente importante para Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque lo que yo pienso que Dios quiere es que Dios quiere mi dinero, que Dios quiere mis posesiones, que Dios quiere que yo esté todos los días en la iglesia y que yo esté todos los días orando, ayunando, leyendo la Biblia, sirviendo, y que eso es lo que Dios quiere de mí. Ahora, le aclaro, esto es bueno, todo esto es bueno, pero hay que ir al punto, a lo que realmente Dios quiere de nosotros. No
a lo que yo pienso que Dios quiere, no a lo que la religión me ha enseñado que Dios quiere de mí, no a lo que mi pastor me dice que Dios quiere de mí. No, yo tengo que entrar a conocer lo que realmente Dios exige, quiere, espera de mí. No es lo que me enseñen, no es lo que me digan otros, es lo que la palabra de Dios me diga, es lo que el Espíritu Santo me diga. Miqueas sigue diciendo, voy a pagar por nuestros pecados, por mi pecado, voy a pagar por mi pecado. Está hablando de algo que era hasta abominación para Dios. Porque, mire cómo lo dice aquí, en el versículo 7, dice, tengo que entregarte mi primer hijo como pago por mi pecado, por mi culpa. Para Dios era abominación que su pueblo pensara en sacrificar a sus hijos. La historia de Israel nos muestra que Dios siempre advirtió al pueblo que eso era abominación delante de Dios. El único caso que se sale un poquito de este asunto es cuando Abraham va a ofrecer a su hijo Isaac, pero note que lo que Dios estaba buscando en Abraham era que Abraham mostrara en su corazón que para él lo más importante era Dios, y que Abraham confiaba en la palabra de Dios, y que la palabra de Dios y la promesa de Dios no podía estar basada en un hijo, en un muchacho, en una persona como su hijo. La promesa de Dios estaba más allá de cualquier posibilidad humana. Por eso Abraham va confiado, lleva a su hijo y lo pone en el altar, y cuando ya está a punto de sacrificarlo, el libro de los Hebreos nos dice que Abraham sí mató a Isaac en su corazón, que sí lo atravesó. Él mató a su hijo en su corazón. ¿Por qué levantó el cuchillo? Lo único que faltó fue cortar el cuello de su hijo, pero todo lo demás lo hizo mostrándole a Dios que Abraham creía que Dios estaba por sobre esas circunstancias, que la promesa de Dios estaba por sobre las cuestiones físicas, y seguramente que Abraham pensó, si me dio un hijo después de cuando yo tengo 100 años, a Dios no le queda imposible darme otro hijo cuando yo tenga 120, 130 años. Él es Dios y Él hace lo que Él quiere, porque Dios es más grande que cualquier cosa. Por eso era abominación para Dios que el pueblo pensara por un momento siquiera en sacrificar a sus hijos, y mucho más para pagarle a Dios. No, Señor, no se puede pagar nuestros pecados. Mire, nosotros tratamos de negociar con Dios, tratando de comprar el favor de Dios, tratando de comprar el perdón de Dios. Que Dios tenga compasión. Porque ¿qué más podemos pedir? O que lance un rayo y los consuma con fuego. A esos predicadores que le están enseñando a la iglesia que a Dios se le puede comprar con nuestro dinero, y que le podemos torcer el brazo a Dios con nuestro dinero o con nuestras actitudes religiosas. Eso es lo que el hombre piensa. El hombre piensa que puede negociar con Dios a través de ayunos, a través de pactos, a través de ayudar a los pobres, a través de ayudar al necesitado, y que con eso podemos torcer el brazo de Dios, y que con eso nosotros tenemos la manera de manipular a Dios, porque no hemos reconocido a Dios como un Dios soberano. Y Dios es locura, es tontería tratar de pensar que nosotros podemos manipular a Dios. Es una tontería grande pensar en eso. No puede usted pensar en que con sus ayunos, con dedicar un tiempo a leer la Biblia, entonces usted ya está pagando por sus pecados, y que ya Dios está quedando en deuda con usted. No es de esa manera que funciona Dios. El versículo 8. ¿Qué es entonces lo que Dios exige de mí? De mí. ¿Qué es lo que Dios exige de mí? ¿Qué es lo que Dios exige de usted? Mire, yo busqué, voy a mirar aquí en mis notas que tengo aquí al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diferentes versiones de la Biblia, para tratar de entender un poco más
¿Cuáles son esas 3 exigencias de Dios para mí? Escuche, no es que si yo quiero, no es que mire a ver si puede hacerlo, no. Son exigencias de Dios para mi vida. ¿Qué es lo que Dios exige de mí? En primer lugar, que yo sea justo. Que sea justo. Justicia es equidad, es darle a cada quien lo que merece, lo que le corresponde. Eso es justicia. Las otras versiones dicen que hagamos lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es lo que Dios quiere y espera de mí. No lo que los hombres me dicen que es lo correcto, es lo que Dios quiere de mí. ¿Sabe cuál es el gran problema de la iglesia de hoy? El gran problema de la iglesia de hoy es que la iglesia no lee la Biblia, no lee la palabra de Dios, no busca el consejo de Dios a través de su palabra, sino que la iglesia de hoy busca conocer a Dios a través de predicadores, a través de libros, a través de la internet, pero no dedican un tiempo cada mañana o cada mediodía o cada tarde, el momento es lo de menos, pero que dediquen un tiempo solo para leer la Biblia, meditar en ella, sin comentarios, sin ayudas, sin saber qué, o preguntar qué dice este predicador de esto, qué dice aquel otro, qué dice este libro de... No, es Dios quiere hablarme a mí a través de su palabra. Entonces necesitamos conocer la palabra de Dios. El problema es que no la conocemos y no la queremos conocer. Cuando se habla aquí de que hagamos lo correcto, no es lo correcto desde el punto de vista humano, no es lo correcto desde el punto de vista religioso, porque usted sabe que eso es dependiendo de la denominación a la cual yo asista, porque hay cosas que en una denominación son correctas mientras que en otras no. ¿Por qué? Porque son cuestiones religiosas de los hombres, pero no son los mandatos de Dios. El mandato de Dios va más allá de nuestra apariencia externa y va más allá de lo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer. Entonces dice, la primera exigencia de Dios es que hagamos justicia, que hagamos lo correcto, que practiquemos la equidad. La equidad. Mire, estos segundos los voy a dedicar a los que son pastores de mega iglesias y que tienen a su cargo a otros pastores, o así no sea pastor de una mega iglesia, pero que tiene personas que le ayudan en el trabajo ministerial en su iglesia. La gran pregunta que yo le tengo es: ¿usted le da un salario digno a ese pastor y lo trata en dignidad como pastor que es? ¿O usted se cree el patrón, el dueño de esa persona y se cree el dueño de ese ministerio y usted cree que esa persona debe trabajar 24 horas al día para usted y le paga un sueldo miserable? Eso no es equidad, eso no es justicia, eso no es correcto. La justicia, la equidad, lo que es hacer lo correcto, lo que Dios espera de nosotros, es que nosotros practiquemos y defendamos el derecho. Escuche, que usted y yo practiquemos y defendamos el derecho. Dios quiere que yo defienda el derecho. Dios quiere que yo ande correctamente y que obre con justicia y que las personas que dependen de mí, ya sea mi familia, ya sean empleados, ya sean compañeros del ministerio, ya sean compañeros de la escuela, de donde sea, que yo obre con ellos con justicia, con equidad, con rectitud y que defienda siempre todo lo que es en derecho. Pero lo pensamos, lo hacemos, lo practicamos, lo vivimos, o siempre estamos pensando. En mi casa tenían un dicho, un refrán, que era que el que más saliva tiene, más harina come. Cuando yo era niño, en la escuela nos daban a nosotros, a veces creo que era 2-3 veces por semana, no recuerdo muy bien. El asunto es que nos daban un tarro de leche en polvo. Escuche, un tarro de leche en polvo con una mogolla. Supuestamente eso era como un suplemento alimenticio para los escolares. A nosotros nos daban un tarrito, yo creo que era casi como de 1 litro de capacidad
Mi mamá tenía un tarrito. Ese es el que yo llevaba a la escuela y me lo llenaban en la escuela cada vez que lo daban. Pero nosotros teníamos la tendencia, cuando salíamos, pues éramos niños, yo tendría que 7, 8 años, tal vez 9 años, no sé. Y la tendencia de todos nosotros cuando salíamos de la escuela era destapar el tarrito de la leche y ponernos a comer leche en polvo mientras íbamos caminando para la casa. Muchas veces yo mismo me atoré porque la leche en polvo es peligrosísima. Si usted no tiene suficiente saliva, usted se puede ahogar con la leche en polvo. Les hablo de esto es porque cuando en las iglesias los líderes ministeriales son los que quieren abarcar todo, son los que creen que tienen más saliva para comer más harina. Es decir, él se cree con derecho sobre todos los demás y él cree que a él le corresponde más que los demás. Eso no es justicia, eso no es equidad. Y lo que Dios quiere de mí es que yo sea justo, que haga lo correcto, que practique la equidad, la justicia y que defienda el derecho. En segundo lugar, dice que Dios requiere, exige de mí que yo muestre fiel amor. Fiel amor. Porque hay amores infieles. Hay amores fieles y hay amores infieles. Mire, piense en esto. ¿Con quién preferiría tratar usted? ¿Con la rudeza, con la explosividad del apóstol Pedro? ¿O con el abrazo y el beso de Judas? Porque recuerde que Pedro era una persona un poquitito complicada. El Señor Jesús hasta tuvo que decirle: apártate de mí, Satanás. Y Judas fue y lo abrazó y lo besó. ¿Con cuál de los dos preferiría usted vivir, convivir, tratar? Seguramente que yo prefiero vivir con el que, aunque no muestre amor así con el abrazo y el beso, pero que en su corazón sienta que es fiel a mí, por el amor que tiene. Nosotros necesitamos mostrar un amor fiel. Amor fiel. Dice el Señor que necesitamos amar la compasión. La compasión. Compasión es poderse doler por el dolor y la angustia y la necesidad del otro. Dice que tenemos que amar la piedad. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque yo estoy leyendo, ya le dije, leí en 12 versiones y lo que hice fue de cada una de esas 12 versiones sacar lo que cada una de ellas traduce del texto hebreo. Entonces, amar la piedad. Piedad es santidad. La piedad tiene que ver con la santidad. Tiene que ver con el comportamiento noble hacia los demás. Entonces, cuando está hablando aquí, el Señor dice: yo requiero de ustedes, primero, que hagan justicia. Segundo, que muestren fiel amor, que amen la compasión, que amen la piedad, que amen la misericordia. La misericordia es ponerme en los zapatos del otro, y eso fue lo que Dios hizo con nosotros en Cristo Jesús. Se hizo hombre para vivir como nosotros, para experimentar lo que nosotros experimentamos a diario. Eso es misericordia, ponerse en los zapatos del otro. Entonces dice el Señor que necesitamos amar la misericordia, que necesitamos amar la bondad. La bondad es la suavidad, el trato suave con los demás. ¿Cómo trata usted a su esposa? ¿Cómo trata usted a sus hijos? ¿Cómo trata a sus empleados? Si usted es profesor, ¿cómo trata a sus alumnos? Si usted, en el lugar donde usted esté, ¿cómo trata a los demás? Hay que tratarlos con suavidad. El Señor no requiere de usted ni sus diezmos, ni sus oraciones, ni nada. Él no quiere eso. Él lo que quiere es que de adentro de usted fluyan la justicia, el amor, la misericordia, la bondad, la lealtad. La lealtad. Oh, no hay cosa más complicada y difícil que tratar con las personas que son desleales. Y cuando uno como pastor tiene a veces pastores que le ayudan, ahí muchos pelan el cobre. Muchos pelan el cobre. Yo trabajé varias veces con varios pastores. Con algunos de ellos nos llevamos súper bien. Pero tuve otros que cuando yo menos lo esperé,
Se llevaron un grupo de personas de la iglesia y formaron su propia iglesia. ¿En dónde está la lealtad? ¿En dónde? ¿En dónde está la lealtad? Cuando un pastor comienza una iglesia sacando creyentes de otra iglesia, ¿cómo puedes pensar, siquiera pensar, que está haciendo lo que Dios demanda? No hay lealtad, y si no hay lealtad, no está haciendo lo que Dios demanda. De pronto ayuna, de pronto ora, de pronto profetiza, de pronto ora por los enfermos y se sanan. No se le puede quitar eso. Eso pasa. Estoy hablando de un hombre particular que trabajó conmigo y Dios lo usaba de esa manera, en profecía, en poner las manos y que la gente se cayera, en sanar, en una cantidad de cosas, y que la gente, cuando él dijo que se iba y se armó rancho aparte, digo yo, se llevó a un grupo de personas. Esa persona puede ser que haga muchas cosas religiosamente bien vistas, pero su corazón tiene un gran problema. No tiene lealtad. No tiene lealtad. ¿Y qué es lo que Dios espera de mí? Dios espera de mí que sea justo, que ame, que tenga lealtad y que ame el bien. En tercer lugar, y aquí sí es bien difícil esta parte. En tercer lugar, vivir humildemente con mi Dios. Vivir humildemente con mi Dios. Muchos han confundido la humildad con la pobreza. Usted ve y escucha a veces personas que se van a referir a alguien que económicamente no tiene recursos, que de pronto hasta vive en la calle, o que la lucha todos los días para conseguir el desayuno. Y casi siempre se refieren a ellos, no, es que era una persona muy humilde, pensando que la pobreza y la dejadez es humildad. Pero la humildad no es eso. La humildad implica humillación y ceder derechos. Ceder derechos. Eso es la humildad. Y lo que el Señor requiere de nosotros es que vivamos humildemente con Él. No, pero hay algunos predicadores que creen que son los jefes de Dios, que Dios es el siervo y que está obligado a hacer lo que ellos piden, demandan de Dios. Otra de las versiones dice, caminar humildemente con tu Dios, cediendo derechos, estando dispuesto a bajar la cabeza todo el tiempo, aunque tengamos la razón, aunque sea nuestro derecho, pero bajamos la cabeza porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Porque Él es el Rey. Porque Él es el soberano. Porque Él es el Señor. La otra versión dice, humillarte ante tu Dios. Humillarte. Aquí la humillación no es, puede ser una parte de la humillación, el ayuno y la ceniza y el cilicio y esas cosas. Pero el asunto no es lo externo, porque note que el Señor habló a sus discípulos y les dijo, cuando ustedes ayunen, no hagan lo que hacen ellos, que se echan ceniza y que rasgan sus vestidos o andan con vestidos harapientos para mostrarle al mundo que están ayunando. No. Ustedes vístanse bien, pónganse su corbatica, afeítense, perfúmense y separen el tiempo para Dios. Que únicamente el que sepa que usted está en ayuno es Dios. ¿Por qué? Porque mi humildad no es para agradar a los hombres, mi humildad es para agradar a Dios. Y hay algo que se nos olvida, no sé por qué, pero se nos olvida, y es que Dios no mira lo externo, Dios mira lo que hay en el corazón. Dios mira nuestras intenciones, nuestros deseos, lo que hay allá en lo profundo, que nadie más conoce sino Él y yo. Entonces, cuando habla aquí de humillarnos ante nuestro Dios, es caminar dándole a Él toda la gloria, toda la honra y reconociendo que todo lo que Él haga está bien hecho. Así sea la escasez, así sea la enfermedad, así sea la muerte del ser querido, así sea que el negocio que se fue al fracaso, yo estoy en las manos de Dios y todo lo que Dios hace tiene un propósito para mi vida, humillarme delante de Él. Y una de las versiones, a ver si la encuentro aquí rápido, ¿cuál es? Sí, es la israelita nazarena, dice que camines modestamente con tu Elohim. Con tu Elohim.
modestamente, que camines modestamente. La modestia tiene que ver con la aceptación de circunstancias, tiene que ver con vencer el orgullo, tiene que ver con vencer la egolatría. Eso es lo que tiene que ver con modestia. La modestia es eso. La modestia es eso. Es difícil en nuestro siglo, en nuestro tiempo, vivir con modestia. Muy difícil, muy complicado, pero eso es lo que Dios exige de mí, que yo viva con modestia. Otra versión dice, caminar en la presencia de Dios. Que de que yo me levanto, yo sé que Dios está conmigo, Dios está ahí, y todo cuanto yo haga o diga, Dios está ahí. Es decir, yo tengo que estar consciente que las 24 horas del día Dios está ahí. Está ahí. Donde yo vaya, ahí está Él. Con quien yo hable, ahí está Él. Él está en mis pensamientos, Él está en mis intenciones, Él está en mis palabras, Él está en todo cuanto yo hago. Él es caminar en esa conciencia de la presencia de nuestro Dios. Y la otra versión dice andar solícito en el servicio de tu Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios exige de mí? 3 cosas principalmente. Que yo sea justo, que yo haga lo correcto, que yo practique la equidad. Segundo, que sea fiel en el amor, que tenga compasión, que ame la piedad, que ame la misericordia, que ame la lealtad. Y en tercer lugar, que yo viva humildemente para con Dios. Que yo camine humildemente con Dios. Que yo camine humildemente en la presencia de Dios. Que camine modestamente con mi Dios. Quizás nuestra herencia católica nos ha hecho creer que a Dios le podemos comprar con nuestras obras o con nuestra riqueza. También hemos pensado que con una vida llena de actividades religiosas podemos agradar a Dios. Pero lo que Dios demanda de nosotros es caminar en una relación pura, santa y sincera con Él. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Es una cosa a veces un poco, como dijéramos, como que sí, como que no va a pasar en nosotros, porque es difícil, muy difícil entender lo que Dios quiere para nosotros. Yo le invito para que usted en este día reflexione un poco acerca de lo que Dios quiere de usted, lo que Dios exige de usted, lo que Dios exige de mí. Dios no quiere sacrificios, Dios no quiere ríos de aceite, Dios no quiere chequeras llenas. Dios quiere que seamos justos, que tengamos amor y que vivamos en humildad delante de Él. Padre, yo te doy gracias en este día por tu palabra y por lo que tú nos hablas a través de ella. Y te ruego en el precioso nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo quien habla a nuestra mente y a nuestro corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por vernos. Por favor, suscríbase. Muchas bendiciones.